¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, 8:01 ya en la Ciudad de México. Y estamos ya en Hablemos al Grano, que de verdad que nos da mucho gusto saludarlos. Con esta vista. En esta vista que de verdad, no saben ustedes el gusto que nos da siempre, además de estar en estos micrófonos, desde el piso 20 de la Torre Latino, totalmente en vivo, aquí desde la Ciudad de México. Saludarlos siempre la verdad es que sí nos da mucho gusto estar aquí en la casa, en Radial FM, y compartirles como siempre, como saben, lo mejor que vamos encontrando durante la semana, todos los eventos, a veces unos no tan sencillos de asimilar y de los que hay que hablar, por supuesto. Y otros un poquito más tranquilos. Ya tenemos aquí, como ustedes ven, con esa sonrisa de oreja a oreja, después de una repentina ausencia la semana pasada. Angie García, qué gusto saludarte, por fin está aquí ya en cabina. Angie García, de verdad que, ¿cómo te fue? Buenas noches a todos, buenas noches, amigo. Me fue muy bien, no vengo ni bronceada ni nada porque se me iba a venir como camarón, pero muy bien. Para todos los que se quieran lanzar a Acapulco, Acapulco los está esperando con sus puertas totalmente abiertas y ya está más resguardada la seguridad y todo, ya estamos seguros. Yo creo que hay que rescatar los puertos tan bellísimos y tan padres como Acapulco. Hay que rescatarlos, de verdad, hay que impulsarlos de manera, ¿cómo le llaman con estos términos así técnicos ¿cómo se dice? Del turismo nacional. Habla bien de acá, ahora es el hashtag. Habla bien de acá y sí. No, de verdad que miren, es parte de nuestra Acapulco, por supuesto, como lo es Veracruz, que ustedes saben que para mí tiene una parte muy, muy importante en mi corazón, pero Acapulco es precioso, tiene unas playas increíbles, una comida increíble y la gente, de verdad, los acapulqueños son gente super que sabe tratar, ajá, sabe que se vive del turismo, pero no solo por vivir el turismo, sino porque realmente ellos de manera natural, creo que por eso se convierten en líderes a nivel internacional en materia de turismo. Oye, pues qué bueno que estuviste por allá, ¿eh? Ya anduve por allá. Yo me adelanté una semanita las se vacaciones. fue, que a ver cómo estaba la cuestión turística. Yo quería ver cómo iba todo por allá. ¿Y sí está bien? ¿Está padre? Está muy padre, la verdad. Sí. Y la verdad es que está limpio. Por favor, si van, no vayan a dejar sus montones de basura. Lleven y demás. Sus bolsitas, vayan a disfrutar, vayan a cuidar nuestras playas, que mucha falta le hacen. Y sobre todo vayan a disfrutar estos días. Pues ya estamos de verdad que empezando esta semana informativa, que miren, una cosa que también quiero decirles antes de hablarles del editorial, ¿no? Sí. Y de lo que tenemos preparado para este programa. La Ciudad de México particularmente, creo que en toda la época del año, esta es como la semana para los que nos quedamos aquí en la Ciudad de México, ¿no? Algunos se tienen que quedar a trabajar, por supuesto, y cumplen con todas sus responsabilidades como nosotros. Otros pues vienen de vacaciones y ya vi en la calle muchos turistas. Mucho turista. Mucha gente que viene contenta a ver en la Ciudad de México, esa fascinación que tiene la Ciudad de México, que pocas ciudades del mundo lo tienen. Nosotros hoy anduvimos por Reforma y vimos a mucho turista ya. Y la verdad es que se disfruta para nosotros que tenemos que ir de un lado para otro, el tráfico está perfecto, vaya, ni más ni menos. Los que están disfrutando de las playas, disfrútenla, que nosotros aquí les cuidamos la Ciudad de México. Aquí no se la vamos a cuidar. Sin problema. Así es que, ¿qué les parece? Miren, preparamos un programa que trae de todo un poco, como saben, ¿no? Para a propósito de la Semana Santa. Santa. Nuestros amigos de History Channel, bueno, ahora se llama History, es el canal History, ¿no? Va a lanzar una serie muy ad hoc para estos días, que ya les contará Felipe en unos minutos. A ver, una serie preciosa sobre la vida de Jesús. Se llama Yo conocí a Jesús, arranca este jueves y les vamos a hablar un poquito de los detalles de qué se trata esta cuestión. Hablar también, fíjense que a propósito, la semana pasada teníamos de invitado al chef que nos hablaba de los niños, de cómo puedes involucrarlos en la comida, en la cocina, en la preparación, una cuestión padrísima, la verdad es que lo que pudimos ver con el chef. Pero ahora vamos a hablar con la doctora Elisa Gómez, que ella es nutrióloga. Súper especialista. Y ella nos va a hablar de dos temas fundamentales, sobre la alimentación, sobre la nutrición infantil. Y una cosa que me suena muy rara, que ella nos tendrá que explicar. Ella nos va a explicar los términos. ¿Qué carambas es esto del HMO en las fórmulas infantiles? Exactamente. Ya nos dirá ella, ¿te parece? Vamos a dejarlo en manos de los especialistas. También esta semana, o la semana pasada más bien, se discutió en el Congreso un tema, a ver, parece luego muy lejano, pero la verdad es que tiene mayor impacto de lo que podríamos esperar, y es en el tema del empleo, de la cuestión laboral. Quisimos hablar con alguien que vive de viva voz, o sea, que vive del día al día la cuestión laboral. Ángel López Ramírez, que además es un especialista en materia laboral y además es, digamos, secretario del Trabajo del Sindicato del Trabajo de Trabajadores del Sindicato de Trabajadores
del sindicato de Santander. Me estoy haciendo pelotas, pero me va a dar un manazo a López por no decir su cargo. Pero miren, la verdad es que son temas que a veces parecieran tan lejanos, pero cuando ya hablamos, pero que los vivimos, ¿no?, al día a día, la verdad, laborales, y necesitamos estar informados sobre eso. De tus prestaciones, claro, de ahora si va a desaparecer la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje. Prima dominical, de todo. Si hay vacaciones, que si ahora el equilibrio entre la familia y el trabajo. No, la verdad es que el tema del trabajo. De todo eso nos hablará el especialista. Y toda esa mística que hay alrededor del sentido del trabajo. Bueno, pues de eso y más, a ver hasta dónde dejamos que hable don Ángel López Ramírez, que ya está aquí en cabina. Vamos a hablar, por supuesto, de las recomendaciones del fin de semana, pero un tema que también nos ha llamado mucho la atención, porque también, insisto, es muy cercano y eso tiene que ver con el transporte público. Exactamente. Hoy en la mañana estuvimos con transportistas, que miren, es una ruta para los que no están en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, una ruta que particularmente es la zona oriente de la Ciudad de México y donde colinda, digamos, Ciudad de México con el Estado de México, que es la zona de Zumpango. Y curiosamente, un tema que nos llamó la atención es la forma en la que, ya saben, por ahí 2, 3 pillos están delinquiendo y están extorsionando a los transportistas, ¿no? Y cómo los transportistas efectivamente hoy le dicen a la autoridad, oye, si tú me exiges a mí, cuando hay un accidente, por ejemplo, que tenga mi póliza de seguro, que tenga toda la capacidad para poder resolver si es que hice algún daño, incluso si le pegué un poste o si tiré lo que sea, para operar ¿no?, de manera segura. Para poder operar de manera segura, me pides cámaras, me pides que mi personal esté capacitado. Y a la hora de los y si en todo golpes, eso está, ¿no?, en regla y demás, y a la hora, como tú dices, de los golpes, que tú no me des nada, ¿no? Que dices, oye, un tipo se subió o 2 tipos se subieron a asaltar o a amenazarnos y demás, y no me respaldas, y resulta que toda esta tecnología que nos cuesta miles de pesos, el botón de pánico y todo lo que me exiges, no está conectado, curiosamente, en este cablecito a tu famoso C5, que es este sistema de seguridad donde pueden ir monitoreando incluso cada unidad del transporte público. Pues no solamente le dan en la torre a los empresarios que están invirtiendo toda su lana, afectan, por supuesto, a los operadores, a la gente que pues va manejando, que te va cobrando el pasaje, que quiere tener la seguridad y la comodidad de darte un buen servicio, y que le está pegando durísimo, de verdad, a la gente, a las personas que usted, como usted y como yo, tomamos el servicio público con la confianza de que nos van a llevar de manera segura. Sí, ya colateral. Hoy ha habido un daño, nos hablaban de cifras, pero a mí me gustó mucho lo que decían, que no, sí, la parte económica, que iban arriba de 7 millones pero sobre de todo pesos, sino la parte psicológica, por ejemplo, que está afectando totalmente de los trabajadores. Ya hay trabajadores que dicen, mira, yo ya no quiero, aquí están sus llaves, yo ya me voy a mi casa. Y eso puede dar en la torre a las empresas, que están generando empleos y que están transportando más o menos, nos decían, unos 5 o 7 mil personas diarias. Entonces, interesante el tema que vamos a tener ahí con los transportistas para platicar con ellos y que nos digan cómo es el tema. Así más o menos tenemos preparado. Así más o menos. No sé también tenemos por ahí a nuestro otro integrante que por ahí está en Iztapalapa para darnos los detalles de toda, ya saben, esta representación simbólica en Iztapalapa. Allá se encuentra Miguel Sarmiento, a ver si nos podemos enlazar con él. Han pedido que se vuelva patrimonio de la humanidad. Es la petición que ha habido por parte de los vecinos de Iztapalapa, toda esta representación del Vía Crucis, ¿no? Padrísimo, reconocido a nivel internacional. Bueno, pues allá está Miguel. Ustedes saben que, miren, cámara, ahí está el tercer lugar el señor, pero obviamente pues le toca reportear, ¿no? Entonces qué bueno que está dándole, que por supuesto se va a sumar con nosotros. De esto y más hablaremos aquí en Hablemos al Grano. ¿Qué les parece si vamos a hacer una primera pausa? ¿Te parece? Para ajustarnos aquí en las cámaras y demás y entrar de lleno a los temas que tenemos en esta tarde noche de 16 de abril, ya 16 de abril del 2019. Vamos a un corte y regresamos, estamos aquí en Hablemos al Grano. Vamos. Red Familia te invita a participar en la 8ª edición del Premio Familiarizarte. Celebremos juntos el Día Nacional de la Familia fortaleciendo la comunicación e integración familiar. Realiza un dibujo, envía una foto o escribe un ensayo que muestre cómo tu familia ha superado alguna adicción o qué hacen para prevenirlas.
Cada miembro de nuestra familia representa una virtud. Escoge una o varias y plásmalas en tu propuesta. ¡Participa! Habrá increíbles premios. Tablets, cámaras instantáneas, computadoras, fiestas de cumpleaños y mucho más. Tienes hasta el 31 de mayo para participar. Consulta las bases en www.familiarizarte.org. Interactúa y síguenos en nuestras redes sociales. Este 2019 fomentemos la comunicación e integración familiar contra las adicciones, porque prevenir en familia es la mejor acción. Estamos de regreso ya aquí en Hablemos al Grano. Y bueno, miren, fíjense que la semana pasada, que mientras Angie estaba de vacaciones, no, estaba una ola más, una ola menos, ¿no? Un espacio más, un espacio menos. Estuvimos en un adelanto que nos dio el canal History a propósito de la semana, pues esta semana mayor, ¿no? Exactamente, que tenemos todas las películas de Ben-Hur, los 10 mandamientos y todo eso, pero viene algo mejor, amigo, para esto. Cuéntanos. Fíjense que y quisimos precisamente empezar esta parte de la editorial, digamos, a propósito de la Semana Santa. Saludos a Estela Torre, que está por ahí ya en redes sociales, y a Marco Tulio, que ve por ahí. Bueno, resulta que esta semana, el jueves, para ser exacto, jueves 18 a las 21:50 hora de México, en el canal History va a empezar una serie que son, déjenme ver ustedes, son 8 capítulos rapiditos. Okay. O sea, son digamos, capítulos donde lo curioso que es miren, hemos visto cualquier cantidad de películas, como decíamos, cualquier cantidad de series, algunas sangrientas, algunas muy rosas. Musicales, Jesucristo Superestrella, todo. Algunos decían incluso por ahí el tema es que pintan a un Jesucristo que casi vuela en el aire, ¿no? Que es como casi alma, ¿no? Con un tema ahí no es humano, es espíritu. Y creo que ahora History Last se metió a investigar, a poner en el micrófono, en la cámara, a especialistas que hablan precisamente religiosos de todo tipo, o sea, religiosos judíos, católicos, por supuesto, de otras religiones, especialistas en religiones, que van a hablar, que van a complementar el testimonio, vamos a decirlo así, de 8 visiones diferentes. Pues está padre. De quienes conocieron a Jesús. Wow. El primer capítulo, que fue el que vimos nosotros, fue el de la vida de cómo lo vería, o cómo, desde la perspectiva de cómo lo vio José, su papá, ¿no? Okay. Vamos a decirle así, a ver si los religiosos y los más conservadores no me cuelgan y me crucifican por utilizar los términos, pero para modo de que nos puedan entender un poco como la perspectiva del papá postizo de Jesús, digamos, que de postizo no tuvo nada porque ejerció toda su... Mira, está Luisa Jiménez, dame un saludo a mi queridísima Luisa Jiménez, saludos a mi querida Luisa Jiménez, de cómo, por ejemplo, desde la perspectiva de José, el novio que ya le estaba haciendo, les voy a adelantar un poquito, que ya tenía la casa, ¿no? Sin spoilear, que tiene una casa ya lista para María, su novia, con la que ya estaba comprometida, que ya está ahí llevando, incluso se ve muy curiosa la primera escena, que es como, digamos, una carretilla en tiempos modernos, ¿no? La carretilla en la que lleva como las cosas para terminar la casa, y que de repente se le aparece la novia, ¿no? Y dice, y María, oye, pues qué bueno que viniste, pero ¿y qué andas haciendo por acá, no? Y María, de verdad que los actores tienen una forma de expresar al momento que le ponen una carita del tenemos que hablar, ¿no? De deja tus tablitas porque vamos a hablar. Y ese momento que le dice, oye, mira, estuve 3 meses más o menos con mi prima Isabel y debo decirte que estoy embarazada, ¿no? Todas las dudas que cualquiera de nosotros tendríamos con nuestra novia, con la que nos vamos a casar, esa parte humana de José, ¿no? Todo eso que vive cuando va a llevarse, que cuando ya también pues ve un poco la parte, lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que tiene que recorrer lugares porque efectivamente Herodes quiere matar al niño, cómo va creciendo. Esa figura paterna de José, yo les diría, a mí me dejó conmovido. Y dices, ¿cómo conocí a Jesús? Por eso de ahí un poco el nombre, la verdad es que se la volaron estos de History. Yo conocí a Jesús. El primer capítulo es evidentemente desde la perspectiva de José, pero déjenme decirles y contarles que los demás capítulos, el episodio 2, por ejemplo, es de Juan el Bautista, ¿no?
Eso va a ser el mismo jueves a las 22:35. Perfecto. Entonces va a ser seguidito. Van a ser, digamos, 2 episodios seguiditos, ¿no? Nos vamos rapidito para jueves, que no sea viernes, sábado. Luego Van a ver ustedes el viernes, qué sé yo, de verdad no me lo quiero perder, María, ¿no? Uy, la ¿Cómo lo ve perspectiva María? de la Virgen Yo creo María. que particularmente nosotros los mexicanos tenemos una perspectiva visión muy mariana, ¿no? Sí, Entonces, claro. verla en esa perspectiva de lo que vivió profundamente María, sí, con José, de verdad, yo me Sí, quedé conmovido en el primer capítulo. Juan el Bautista, que era el que anunciaba que ya venía el día de veras, el mero jefe, ¿no? Escuchar a María, ver la perspectiva de María. El mismo episodio 4, el viernes, va a ser el de Caifás, ¿no? Wow. Este sumo sacerdote de Jerusalén y líder religioso. El sábado vamos a ver cómo lo vio también Judas, ¿no? El que te traiciona. Que finalmente, el que ya sabe que le toca la parte Sí. fea de la historia. Vamos a conocer también la perspectiva de Pilato, Poncio ¿no? Pilato. El que se lava las manos. Ese se lavó las manos. Un episodio que, híjole, no sé si por morbo, pero por esa circunstancia que tenemos, conocer un poco la perspectiva de María Magdalena, ¿no? La visión de María Magdalena. Y cierra por con último, la visión de Pedro. Bueno, wow. así está pensada la serie de History. Pues no nos la podemos perder. No se la pueden perder. Déjenme nomás saludar rapidísimo aquí a Ariel. Ariel, allá en Villa del Carbón. Justo Ariel, un saludo, mi querido amigo. ¿A quién más está por aquí? Marco Tulio. Bueno, pues en fin, a todos los que están por ahí conectados también. Cámbiense a radial, hombre, para que sigamos por acá. Y nosotros seguimos por acá. Pero bueno, el tema era comentarles efectivamente que History tiene esta serie que a mí se me hace, insisto, sí con los de la parte de los digamos, los actores, un poco parte de la historia y cómo durante la historia especialistas te van dando el contexto. Está padre. De oye, si realmente ahora, por ejemplo, si solamente era carpintero o Jesús, obviamente con toda la apertura que debe haber del conocimiento de estas religiones, padrísimo. A mí me encantó mucho esta visión. Insisto, es el primer capítulo que tienen que ver. Este jueves 18 por History. Yo conocí a Jesús y ahí está el anuncio no se que la yo pierdan, quería. Y el próximo martes comentamos qué tal les pareció. Porque, Mándenos miren, sus comentarios. Finalmente es una fecha, puede ser usted religioso simbólica. o no. En este espacio no nos andamos con medias tintas y si No. somos católicos. No como quisiéramos. Somos católicos, bueno, vamos a omitir eso, ¿te parece? Vivimos, en mi caso, profundamente la Semana Santa, los días de reflexión, de un poco revisar cómo estás. Creo que para eso te debe ser, no para darte golpes de pecho y que eso es independiente si vas a los servicios religiosos. Y todo eso. Yo creo que aquí el tema es más profundo, más de realmente si terminó la cuaresma en estos 40 días de reflexión que en algún momento se los platiqué, si estamos pensando en realmente en qué estamos fallando. Exacto. Cómo podemos de verdad aportar un poquito mejor a nuestra vida, empezando por mejorar nuestra vida, cómo podemos ayudar un poquito a los demás. Creo que particularmente esta Semana Santa, estas fiestas de Pascua, Semana Santa de este 2019, va a tener un toque diferente. Y yo creo que ese es un poco el fondo, la invitación que aquí hacemos en los micrófonos de Hablemos al Grano. Aquí esta semana, sí, miren, pueden estar disfrutando la semana, porque sabemos que a veces es el único espacio que tenemos con los hijos o que tenemos en la oficina para irnos de descanso. Hagámoslo. Sí, por supuesto. Démosle es también válido. Esa partecita que luego nos hace falta de complemento, reflexión, de reflexión. De meditar. Vayan a misa o no, hombre, vayan a la religión o no, vayan a los eventos religiosos o no. Démonos este tiempo como para reflexión, para ver qué está bien para de nosotros mismos. Para nosotros mismos. Yo creo que si se vive con esa intensidad, con esa fortaleza, con esa aportación para nosotros mismos, ya tuvo sentido la Semana Santa. Exactamente. ¿No? Hasta ahí quiero comentarles este tema de este programa que me encantó, esta serie que me encantó del canal History. Súper. Y que siempre aporta este tema de la Semana Santa con todo y que las películas tradicionales en todos los canales que hay, pero creo que esta es una forma diferente de entender o de ver o de conocer otros puntos de vista sobre lo que se vive de un personaje histórico que por supuesto para los católicos tiene mucho más trascendencia, que es un antes y después de la vida del cristiano, del católico, ¿no? Entonces ahí está el tema y por supuesto, bueno, pues ahí queda la reflexión, querida Angie. Y sobre todo, mira, ya que vamos de la mano del tema religioso y demás, pues algo lamentable y trágico que sucedió el día de ayer fue en Francia, en París. Lamentable incendio que hubo en la Catedral de Notre Dame, pues con más de 850 años de historia se fueron ahí, pero gracias a Dios, ahora sí, pudieron salvar demasiadas obras, y así que el presidente
de Francia, Macron, ha declarado que la catedral estará otra vez de pie en aproximadamente unos 5 años. No se perdió una vida, afortunadamente. Afortunadamente no había nadie dentro de Entiendo que los bomberos hicieron un trabajo excepcional. Y ¿sabes qué? La parte que me llamó mucho la atención, el que, por ejemplo, personajes como el esposo de Salma Hayek y otros personajes... No, mira, ahí lo que sobra es dinero. A ver... ¿Cuánto nos tardamos? A ver, no pasa nada. 5 años con esto necesitamos? Te a ver, le apoquinamos. Esto es parte de nosotros, claro. Decía, parte del patrimonio de la humanidad, de la historia, de nuestra identidad, de nuestra vida. Entonces, le entramos sin bronca y creo que se ha generado una corriente de reconstrucción que tiene mucho mensaje también, ¿eh? Como tenemos también que, pues a veces quemar un poco lo que tenemos mal nosotros, sí, ¿no? Que tenemos que sacarlo nuestro mal en esta visión y tener la capacidad de reconstruirnos. Había por ahí un tema de, oye, pero ¿hasta dónde van a empezar a reconstruir? No empecemos. Sí, donde claro. estaba, mejorar esa parte y finalmente... Punto, se acabó. Sí, así. Renacer. Rehacer es una cuestión necesaria y la fe se mantiene en el caso de Francia. Bueno, creo que hasta ahí dejamos la parte editorial, ¿no? Para irle avanzando a los demás temas. Y vamos a hacer un corte, mi querido Neri, para ir contactando a la siguiente entrevista. A la doctora, ¿verdad? Sí, vámonos a corte. Vamos a platicar con la doctora y luego vamos con los transportistas, ¿no? ¿Te parece? Va, perfecto. Pues no se diga más, estamos aquí en Hablemos al Grano. Vámonos rapidito a un corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Hablemos al Grano y pues hablemos ahora de salud, de nutrición, de cómo debe ser la alimentación, la nutrición infantil, tan importante y tan vital en los primeros años de vida de los niños, de los bebés. Tenemos vía telefónica a la doctora Elisa Gómez, que es nutrióloga, experta en estos temas y es gerente de, del área de asuntos científicos y médicos para Abbott Nutricionales de México. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Oye, ¿cómo empezar a entender estos temas de cómo debe ser la alimentación? Pero creo que particularmente para los bebés, ¿verdad? Por lo visto. Sí, ahorita la intención de justo de como que tener esta plática es hablarles de una innovación en nutrición infantil que está cambiando la manera de ver justo la nutrición de los niños. Que es que se logró, ustedes seguramente saben que la leche materna es el estándar de oro para la alimentación de los más pequeñitos. Claro. Los niños que toman leche de mamá, su leche materna siempre van a tener un mejor crecimiento, siempre van a tener menos enfermedades, menos infecciones. Y entonces, a lo largo de los años, ya van casi 15 años que se ha investigado la leche materna, o quizá muchos más, se identificó un componente que se llaman oligosacáridos de leche humana. Suena rarísimo, pero sí, es como que, pero al final, si tomamos a la leche materna, es el tercer nutriente más importante. Vale. O sea, primero están las grasas, la lactosa, los oligosacáridos y después las proteínas en abundancia. Entonces empezó a investigar que incluso es muy padre la historia de los oligosacáridos porque son estudios hechos en México, muchos de ellos, de cómo los niños mexicanos tenían menos infecciones respiratorias y gastrointestinales cuando tomaban leche materna. Entonces empezó a ver qué hay en la leche materna, se encuentran estos oligosacáridos y después de 15 años se logran introducir a las fórmulas infantiles. Abbott es pionero en esto, entonces para nosotros es como un orgullo porque pues poder tener una fórmula infantil y ofrecerle al niño lo más cercano a la leche de mamá, que es no competir con ella, sino continuar con el trabajo que hace, es muy importante para nosotros. Entonces, por eso es que Similac ahora está como tratando de que todo el mundo conozca esta nueva innovación. Ahora, esto digamos que se puede adquirir en principio por la propia leche materna, ¿verdad? Pero en caso de que no se dé, está, digamos, no como pues esta alternativa. Exacto, sí, la historia de las fórmulas infantiles es justo esa, no está diseñada para competir jamás con leche materna, inclusive Similac 3 es para niños mayores de 1 año, entonces la intención es que primero tomen leche materna y este componente que está ahí presente lo puedan seguir consumiendo una vez que mamá regresa a trabajar o una vez que mamá decide que ya puede dar otros alimentos o el pediatra mismo. Entonces es
sabemos que las fórmulas infantiles son para eso, para cuando hay razones médicas fundadas que no se puede dar pecho, cuando las mamás tienen que regresar a trabajar mes 4, mes 6, o cuando por alguna razón, alergias, intolerancias, pues tienen que buscar otras cosas. Entonces ahí es donde la intención de la compañía es, en esos casos específicos, dar la mejor opción posible a los niños. Okay. Ahora, hay una tendencia, doctora, y creo que es importante también que nos ayude un poco a exhortar a todas las mamás, que a veces quiero pensar que porque no, ¿cómo decirlo? A ver, que por cuestiones estéticas o porque no les guste mucho esto, quieran evitar efectivamente el darle en principio la leche materna, pensando que efectivamente si de una vez le meten la leche o estos compuestos, digamos, que puedan sustituir este tema, cómo orientarlas hacia, de ninguna manera verlo como un sustituto, sino como un complemento, cómo reforzar esta idea precisamente en las mamás para que efectivamente haya esta parte complementaria y que no le quiten una cuestión tan importante y tan vital como la leche materna. Sí, yo creo que sí, por ejemplo, las mamás que nos escuchan, si tienen como esta visión, yo creo que todas las mamás siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Y la leche materna es incluso considerado un tejido vivo, porque no solo dan nutrimentos, también le están pasando al niño defensas, le están pasando bacterias buenas que van a colonizar su pancita, su intestino, están pasando como mucho más allá que solo nutrimentos, que eso jamás lo va a lograr una fórmula infantil por más que se parezca, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que al tener el foco de si yo quiero lo mejor para mi hijo y tienen en mente el número de infecciones que se van a ahorrar cuando toman leche materna, que sus hijos les aseguran un crecimiento sano, un crecimiento correcto, la parte cognitiva, incluso la salud digestiva, que a lo mejor van a necesitar menos idas al pediatra porque el niño va a crecer más sano. Yo creo que claro. si eso lo tienen en mente, seguramente toda la visión. Sí, claro. Exacto, los primeros 6 meses es un alimento, digamos, que está diseñado además específicamente para cada bebé, porque algo interesante de la leche materna es que cambia conforme cambia el tiempo. Claro. Y cambia por cada bebé, entonces es un alimento específico para él, sobre todo los primeros 6 meses de vida que son tan importantes, y el primer año de edad ya con una alimentación complementaria, ¿no? Y después ya complementarlo con esta fórmula que hoy nos está comentando, ¿verdad? ¿Cómo la consiguen? ¿Necesitan alguna recomendación médica o pueden llegar directamente a pedirla, digamos, a alguna farmacia? ¿Cómo? La Similac 3 está disponible prácticamente en todas las farmacias, incluso en tiendas de autoservicio, pero nosotros siempre damos la recomendación de que siempre consulten al pediatra para que elijan la mejor fórmula para sus niños. Entonces ellos son los expertos, ahora sí que cada niño es diferente, ellos son los expertos y aunque se consigue directamente en cualquier tienda, pues sí queremos como ser muy respetuosos, como ustedes lo mencionan, primero con la leche materna y después con la decisión de los profesionales de la salud, que son los mejores para dar recomendaciones específicas. Perfecto, pues Elisa Gómez, nutrióloga experta, gerente del área de asuntos científicos y médicos de Abbott Nutricionales de México. Gracias por platicar con nosotros aquí en Hablemos al Grano y de verdad pues manténganos al tanto de todas las innovaciones que tiene Abbott y de toda la serie de investigaciones que ustedes aplican para temas particularmente con los niños. Digo, en otros temas, pero vaya que ustedes le echan ganitas, digamos, a la parte infantil. Sí, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, sí, Abbott sin duda es pionero en innovación y lo que queremos es siempre que los niños se nutran lo mejor posible y que tengan las mejores opciones. Pues muchas gracias, doctora. Y vamos a hacer una pausa. Para seguir también con el siguiente tema que tenemos ya, que creo que del que hay que hablar, ¿no? No está fácil, pero hay que hablar de este tema, de cómo está la seguridad en el transporte, particularmente en la zona de Zumpango. Vamos a un corte, regresamos, estamos aquí en Hablemos al Grano. Está aquí ya en cabina, en los micrófonos de Hablemos al Grano, Ángel López Ramírez. Él
Miren, es especialista en temas laborales, se la sabe muy bien. Él es el secretario del Trabajo del Sindicato de Trabajadores del Sindicato de Santander, ¿no? Además es un politólogo, entiende muy bien cómo están los hilos del poder. Entienden muy bien también cómo es la parte laboral. Miren, la verdad es que nos atrevimos a invitarlo porque además es un tuitero incansable que tiene cualquier cantidad de reflexiones muy interesantes en materia laboral y además es amigo de esta casa. Yo la verdad es que desde hace muchos años tengo el gusto de conocerlo, de aprender de él, de entender sus reflexiones. Y el que estés aquí, Ángel, de verdad que a mí me da mucho gusto, que yo sé que en esta Semana Mayor ya todo el mundo está en otro nivel de reflexiones, pero hay que hablar de la reforma laboral. Gracias por estar en los micrófonos de Hablemos al Grano. No, muchas gracias a este programa Hablemos al Grano. La verdad me siento muy complacido y lejos de platicar el tema técnico, político, yo quisiera platicar de algo sencillo, algo del día a día que, dicho sea de paso, la reforma laboral no lo contempla. Pero miren, vamos a ver dos opciones para entender el tema de la reforma laboral. Una puede ser pesimistas, viene el caos, hay muchas huelgas. Sí, claro. El papá de la secretaria, como tú decías, dice, tranquilícense, son solo 4 huelgas. Sí, una de ellas no es menor, pide el 20% de aumento, me refiero a la Universidad Autónoma Metropolitana. Algo que yo pensé que ya se había superado, ¿eh? No se ha superado, es la huelga más larga de la historia de la Universidad Metropolitana. Hoy se cumplen 72 días. Imagínate. Piden el 20% de incremento, posiciones irreconciliables, pero no es fácil porque otorgar un 20% no solo significaría la victoria de un sindicato de izquierda, de posición, sino que trastocaría todo el presupuesto de las universidades públicas del país. Sí, el impacto no es menor. Bueno, no obstante, el papá de la secretaria del Trabajo menciona que son solo 4 huelgas. Arturo Alcalde Justiniani, ¿no? El señor Arturo Alcalde Justiniani. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va en la misma tónica. Y bueno, ahí por eso abro esta intervención, que podemos ser pesimistas, abandonar y construir a lo que ocurra, que sería lo peor, y darle vuelta. Esa es una posición, la cual yo no estoy de acuerdo. La segunda, podemos ser optimistas, atrapar las oportunidades que sin duda existen, por supuesto, y contribuir al mundo del trabajo para que éste sea mejor. Naturalmente, esto abre una etapa de transición. Nos enfrentamos a una reforma laboral que, coincido con el licenciado Alcalde Justiniani, que no se había hecho en los últimos 100 años de magnitudes tales. El tema es lo central de la reforma, y empiezo, quizás salgan chispas. El tema es que se habla de la democracia sindical. Madre mía, Dios. Sí, la democracia sindical, como dicen los politólogos, como dicen los que saben, dice la democracia es la capacidad del hombre para obrar mal, y hace que la democracia sea necesaria. La capacidad del hombre para hacer el bien hace que la democracia sea posible. Me quedo con esto, porque yo soy optimista. Si se abre el tema de la democracia, pues entrémosle a la democracia. Yo creo que los sindicatos de actualidad, los sindicatos modernos, deben pensar en la democracia moderna, en qué beneficios trae la reforma laboral, voto directo, ¿sí?, en elección de dirigencias, voto o consulta, ahí va a haber un cambio en el Senado, se los garantizo. Sí, claro. Voto o consultas. Así es. Para los contratos colectivos de trabajo. Esto es una oportunidad. Así es. Naturalmente, en Río Revuelto, pues sí, ya sabe, ¿no?
Ganancia del más abusado. En el Twitter, y gracias por el anuncio, decía, bueno, ¿será que en esta Semana Santa los trabajadores tengamos que cargar con la cruz? Claro. Yo no lo sé. O más bien sí lo sé. Pero hay que esperar la reforma laboral. El tema muy importante que trae esta reforma laboral es la creación del Instituto Federal de Conciliación. Donde desaparece, digamos, la parte de las juntas federales o las juntas de conciliación y arbitraje. Exactamente, ¿no? Desaparecen las juntas federales de conciliación y las juntas locales. El punto es que al desaparecer, el tema es la autonomía. ¿Se acuerdan de aquella frase de al diablo las instituciones? Sí, por supuesto, muy recurrente. Bueno, ¿No te digo por quién? Ahora revivirá claro. esta frase, pero benditas instituciones, benditas mis instituciones. ¿Por qué? Porque al crearse el nuevo Centro Federal de Conciliación, pues se crea una institución autónoma. Y hace días, la autonomía de algunos organismos, pues la estaban mandando al diablo. Claro. Pero claro, hoy no. Claro. Entonces el diablo con las instituciones, pero no al diablo con sus instituciones. Así es. De ahí está el punto. Yo ahí me quedo con eso. Creo que hay mucho tema para hablar. Hay mucho tema que hablar. También otro tema que queda ahí son las relaciones laborales. Todos aquellos gerentes de relaciones laborales, todos aquellos directivos de relaciones laborales, pues andan buscando a ver quién les da asesoría. Muy bien. ¿Sí? Es un tema menor, no es un tema menor, y pues veremos qué sucede. Yo lo que diría, un poco de mi oficio politólogo, sí, claro. Yo lo que diría es la propuesta de minuta que fue aprobada por la Cámara de Diputados por mayoría, salvo el Movimiento Ciudadano. Ahí tengo mis reservas, ya no abundo más, sé que el tiempo es valioso. El Movimiento Ciudadano se hizo a un lado, los demás partidos votaron, ¿sí? Es una reforma con mayoría en la Cámara de Diputados. En el Senado, pues, ojo, no hay que olvidar, solo es una reforma de una ley secundaria, no es una reforma constitucional, porque esta ya fue en el 2017. Así es. Entonces, creo que no va a haber grandes cambios. Miren, pues ahí está. ¿Sí? Ahí queda cambiar para no cambiar, por lo visto. Y yo quisiera luego emplazarte, ya veremos ahí tu agenda, cómo está, para que también nos expliques un tema que queda también un poco en el aire, que es efectivamente la parte del aumento al salario mínimo. ¿Cómo entenderlo desde una perspectiva más fría, por encima de si queremos ganar más, sino cómo entenderlo para evitar conceptos tan clásicos como el efecto faro y que si los empresarios le entran, que si no? Creo que es un interesante el tema hoy, cómo se vive, la canasta básica, todos estos temas que son con como muchos que yo sé que desde tu perspectiva de experto en temas laborales nos puedes ayudar a traducirlos más hacia al lenguaje más aterrizado al común, ¿no? Entonces, con mucho gusto. Agradecerte de verdad que estés en estos micrófonos, que es tu casa. Es la primera de muchas visitas. Y muchas gracias. Que para nosotros siempre es un gustazo tener a alguien de verdad que tan activo en redes sociales, pero tan activo sobre todo en la parte que te toca, que es revisar esta pasión laboral, y que siempre haya gente que le sabe al tema y que le aporta su conocimiento, y ese es tu caso, mi querido Ángel. Sí. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Y pues bueno, hay que ser optimistas. Ahí viene una reforma laboral que es complicada, de muchas aristas. Y decía un diputado que lo mayoritearon, dice: no se tocó el outsourcing en esta reforma, no obstante que los trabajadores en la Cámara de Diputados están absorciados y no les tocó. Dicen que vendrá otra reforma, no sé cuándo. Pues habrá que. También dicen, quizá habría que esperar el tronar de dedos para apúrenle desde Estados Unidos. Porque hay la presión, ¿no? Por ahí del TEMEC, así es que. Sí. Y ahí le dejo. Muchas gracias. Sígalo en Twitter. ¿Tu cuenta en Twitter es? @MRAngelón. Se van a divertir. Van a aprender ahí unas cuestiones importantes, pero sobre todo se van a divertir porque además contesta prácticamente en tiempo real. Gracias, Ángel López, por estar aquí. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos para continuar con este programa. Hablemos al grano. Importantísimo, sobre todo para usted que está en la zona de Zumpango. Se está en el Estado de presentando México, algo muy lamentable en la zona de Zumpango. Usted que utiliza estos transportes que van, porque de llegan aquí a la Indios ciudad Verdes a Zumpango.
Y toda esta región oriente, digamos, del Estado de México, la zona que colinda con la Ciudad de México, se está presentando una situación que de verdad quisimos platicar de viva voz con quien de alguna forma vive en carne propia esta circunstancia de la inseguridad. Está en la línea telefónica el licenciado Omar Pérez Burios. Él es representante legal de Autotransporte Citlali SADCB. Omar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, bien. Muy buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias, Omar. Oye, pues hoy en la mañana daban ustedes una circunstancia. A conocer esta situación que se está presentando allá en Zumpango. Muy complicada en materia de seguridad. Platícanos, pues ahora sí las que están viviendo ustedes, hombre. Este viacrucis de ustedes. Pues mira, es algo que estamos viviendo ahorita nosotros, pero realmente lo está viviendo todo el transporte en el Estado de México. Es como que ya pasó a ser esa leyenda, a convertirse en una realidad, porque muchos no han denunciado por el temor, porque la forma de extorsión está siendo de forma individual, desde un operador con su unidad hasta las empresas con los representantes. Entonces, esto es una realidad. Nosotros veíamos que le estaba pasando al transportista, veíamos cómo nos iban acorralando cada vez más la delincuencia, y hoy nos toca a nosotros en nuestras rutas, pero es más evidente porque nosotros hemos grabado los asaltos, las extorsiones y la forma de operar de la delincuencia, que es delincuencia organizada, porque realmente están organizados. Claro. Oye, la pregunta obligada, mi querido Omar, estamos platicando con Omar Pérez Burios de Autotransporte Citlali, que corre precisamente esta zona de Zumpango. ¿Qué carambas les dicen las autoridades? Mira, hay una realidad, y nosotros vamos a hablar porque si ocupamos a los medios para llegar a esas audiencias y a nuestros usuarios, es porque tenemos que ser objetivos. La autoridad está haciendo su parte. La realidad es que está rebasada. ¿En qué? En el Estado de México no hay tantos elementos para cuidar a la ciudadanía. Esto es algo importante, ¿eh? Estamos hablando solamente de un hecho al transporte, pero si lo vemos de forma global, es delincuencia por todos lados. Primer punto, no hay la capacidad en el Estado de México con elementos. Segundo, hay una saturación de denuncias que no se pueden atender por lo mismo, por la falta de operatividad. Claro. Y tercero, hay la falta de denuncias porque no se han atendido. Es decir, asaltan una unidad y la gente que es asaltada no acude a los ministerios públicos porque lo ve como una pérdida de tiempo. Claro. Estos son tres factores importantísimos que hacen que no se dé la detención, bueno, primero la detención y después que se mande a la cárcel a los responsables. Así es. ¿Y cuál sería el llamado, Omar? El panorama no es nada optimista ni nada favorable. ¿Cuál es el llamado o qué hay que hacer ahora en esta circunstancia? Pues mira, el llamado es a los transportistas. Hoy que nos pega a nosotros como transporte, el llamado es a los transportistas, a que se sumen en el Estado de México, a que pongamos estrategias sobre la mesa, porque nosotros somos quienes movilizamos a toda esta gente trabajadora, estudiantes, enfermeros, obreros, todo lo movemos nosotros, movemos a la base trabajadora en el Estado de México. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo a favor de ellos y en beneficio de ellos. Yo hago un llamado a los transportistas del Estado de México a que nos sumemos, porque el monstruo somos nosotros. Nosotros somos lo que movilizamos en el Estado de México, claro, y lo podemos combatir como una iniciativa privada. Vamos a verlo como una iniciativa privada en apoyo al gobierno que ha mostrado la intención, pero no la capacidad. Entonces yo hago ese llamado y al usuario a que denuncie, a que tome vehículos seguros, porque los hay. Sabemos que hay otra parte en donde
hay vehículos piratas y todo eso, que lo atienda la Secretaría de Movilidad, que regularice, pero también que tome vehículos seguros, que se sume con nosotros, que denuncie si conoce al delincuente que fue grabado, que dé la ubicación, eso va a ser de suma importancia, que si lo reconoce y lo han visto en otro asalto, que vaya y que denuncie. La Fiscalía está ayudándonos a que se hagan retratos hablados, a que se haga de una forma un poquito más discreta la denuncia. Entonces yo invito a los transportistas y a la ciudadanía para que esto se termine lo más pronto posible. Hay que hacer un frente común contra los delincuentes, digamos, mi querido Omar Pérez Burios, representante legal de Autotransporte Citlali, sí, claro, que hoy confiamos en que en breve esta circunstancia pues se vaya resolviendo, porque vaya reto que tenemos y vaya reto que implica no solo, como dices bien, para una autoridad que a ratos se ve rebasada y para unos transportistas que cada vez tienen que trabajar de manera unida, primero entre ustedes, después también con la autoridad y por supuesto con el usuario. Vaya llamado el que haces, Omar Pérez Burios. Pues sí, esto sería, y ojalá que se haga efectivo, ojalá que por medio de ustedes se dé la relación, porque había esa incógnita en qué es lo que está pasando. Por eso nosotros nos atrevimos ya con los avances que tiene la Fiscalía, a empezar a dar estas entrevistas, porque sí va avanzando. La realidad es que va avanzando muy lento. Entonces, esperemos que las próximas notas sean de buenos resultados, que lo próximo en el estado y en el país sea de provecho para la gente de bien, la gente que trabaja, y pues nosotros estamos con las miras hacia eso, o sea, no vemos otro panorama en donde la delincuencia nos gane. Nosotros lo tenemos que acabar, porque de nosotros depende que muchas cosas se den a favor de la ciudadanía. Oye, pues muchísimas gracias de verdad por atender el llamado de nuestro auditorio en Hablemos al Grano, y por supuesto que vamos a estar muy pendientes de todo el trabajo que están haciendo ustedes, de este llamado que lanzan pues a la opinión pública, a los usuarios y a todos los transportistas, y por supuesto unir fuerzas con la autoridad. Gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos al Grano. Pues muchas gracias a ustedes, a tu auditorio, y muy buena noche. Pues gracias, ahí está Omar Pérez Burios, quien es el representante legal de una de las líneas, hay que decirlo, que está precisamente pues en este embate, ¿no? En esta lucha con pues delincuentes, gente que de verdad ha optado por delinquir, por amenazar, por extorsionar. Y bueno, pues creo que se van a topar con pared, porque efectivamente lo hemos comentado en muchos casos, cuando los ciudadanos se unen, cuando hay esta conciencia de denuncia, de contraatacar, puede haber resultados, ¿no?, muy satisfactorios. Es lo que nos espera la delincuencia, y es lo que realmente nosotros como ciudadanos nos toca pues armar, Así es que pues vaya llamado aquí el que no queríamos dejar pasar, a propósito de algunos videos que van a ver ustedes por ahí en algunos otros medios, donde efectivamente vemos de viva voz cómo se suben delincuentes, amenazan a los transportistas, situaciones asaltan, que ya vemos demasiado seguido, y que aquí no podemos dejar que se vuelva cotidiano. Exactamente. Creo que eso no puede, hay cosas que pareciera que se quieren normalizar y no podemos aceptarlas, y ahí está el llamado que hacen. Ahí lo dejamos en la mesa el tema, y estaremos muy pendientes, muy detrás de todo los transportistas, ¿no? Los empresarios transportistas, los choferes que van ahí. Hoy el llamado pues es a echarle la mano a la autoridad, porque le están rebasando, y creo que con este llamado de la sociedad civil esto se tiene que solucionar. Estamos seguros del tema, ¿no? Claro. Nos quedan como 2 minutitos, yo creo. Pues nada más rápido, ¿te parece que vamos a hacer unas recomendaciones para los que nos quedamos aquí en la Ciudad de México? Oye, que además está nuestra ciudad de verdad para disfrutarse. Hace calorcito. Además de disfrutar de calles que van a estar despejadas, sin tráfico, hay que disfrutarlas. Y también les sugerimos visitar la Feria de la Nieve, amigo, en Xochimilco. Sí, es cierto, que van a poder probar una infinidad de sabores que ustedes ni se imaginan, todos ellos hechos artesanalmente. Hay de víbora. Hay de víbora. Nopal, hay verdad, de todo, de lo que ni se imaginan. Es que la verdad es que en algún momento lo platicábamos, que vivir en la Ciudad de México es estar en
vivir en diferentes ciudades en una sola en ciudad, una misma. ¿no? O sea, es increíble cómo rebasas por ahí del viaducto Tlalpan, ¿no? Y empiezas a entrar a pueblos, digo, por ejemplo, la zona de Tlalpan, que está habitada de pueblos, en Coyoacán, que son barrios, ¿no? En Xochimilco, que son barrios. En Coyoacán, en todo. Llegan ustedes a Xochimilco, ven caballos, de verdad, ustedes no lo creen, así como está el Metrobús y como está el trolebús y el metro y toda la parte de movilidad. Ven ustedes caballos, ¿verdad? Que aquí en la Ciudad de increíble. México. Pues vayan y corran. Echen una y vayan vuelta a probar muchas nieves. Esto lo pueden hacer hasta el 22 de abril de 10 a 8 de la noche en Plaza Quirino Mendoza y Cortés, Santiago, Tulyehualco, Xochimilco. La entrada es libre. Les vamos a dar de volada otras recomendaciones, que si eres fan de Los Simpson, te tienes que lanzar a convivir con los actores de doblajes. No solamente existen Los Simpson? Todavía, no, y va para duro. O sea, oye, ese evento está padre, De esta divertida serie pueden convivir con los actores, no solamente de doblaje de esta serie, sino de otras más, con escenarios dedicados a la familia amarilla, con conferencias, rosquillas y muchas sorpresas. Todo esto en el Salón Lux del Deportivo SME de Villacuapa, que está ubicado en Calzada del Hueso 380. Esto va a ser el domingo 21 de abril de 11 a 6 p.m. y la entrada es gratuita. Hay que ir a ese evento porque sí. Y rápido, para los que también se quedan aquí en el DF, si están por la zona de Cuatro Caminos y todo, vayan a visitar la expo de Queen dedicada a esta super banda emblemática en el Fotomuseo de Cuatro Caminos. Una expo con fotografía de Mick Rock, mapping y vestuario de la película Bohemian Rhapsody que retratan la historia de la banda. Pueden visitarla hasta el domingo 21 de abril. También tiene un costo de entre 150 y 250 pesos. Y para los pequeños del hogar, que luego no sabemos a dónde llevarlos. No sabemos qué hacer con ellos cuando están en la casa. ¿Cómo entretenerlas, demás? Pues hay muchos parques aquí, Parque de los Venados, Parque Lincoln, aquí en Polanco. El Parque Hundido. Además pueden hacer un belleza. picnic, ya está hasta picnic nocturnos en Chapultepec, antes de que se lo renueven y demás. Pueden ir ahí. Ajá, entonces, ojo, también les recomendamos que si salen a carretera, pues lleven todo lo necesario. Acuérdense de revisen su revisen el auto. Dense 10 minutos para preparar. Frenos. Hay que llevarlo al taller, de verdad. no se confíen, Vayan a que el mecánico les dé una buena checadita, revisen aire en las llantas, revisen el aceite, los niveles de frenos, que todo esté funcionando, que las luces, de verdad. Todo, tenganlo previsto, las rutas por donde se irán, por donde circularán, tengan ojo en todo eso. Va nuestra vida de por medio, y más en Semana Santa, la verdad es que sí hay que recuerden que lamentablemente se incrementan los accidentes automovilísticos en estas fechas, pero no seamos del índice. De verdad que si vayan, como dicen en los memes, nosotros no vamos a resucitar el tercer día, así que por favor vayan y regresen con bien. Esa es nuestra recomendación. Hombre, pues a los que ya se fueron de la Ciudad de México, los que están por irse, los queremos de regreso. Hombre, la verdad, miren, nos dejan una ciudad muy padre, pero los queremos de regreso. Cuídense, disfruten estos días. A quien vaya de vacaciones, dense el tiempecito. Quien quiera reflexionar en estos días, hay cualquier cantidad de oficios. Miguel Martínez nos iba a comentar el tema de pues ya se los tendremos por ahí. Pero ya, que nos haga un resumen, ¿no? Ya nos debe varias Miguel Martínez, ya nos debe varias, lo vamos a buscar, pero queremos agradecerle, por supuesto. Tentativamente puede estar aquí el próximo pan. Posiblemente agradecerle como siempre a Neri en los controles, al doctor Edgar Eslava, que está siempre pendiente con nosotros, Angie García. Buenas noches, amigos, nos vemos el próximo martes aquí con muchas sorpresas. Yo soy Felipe Galindo y gracias por estar en este espacio. Hablemos al grano. Bye.